Se supone que ustedes ya tienen su dibujo en la cartulina, ¿sí? Este dibujo que está aquí es el de la cartulina, pero obviamente para el video no voy a poder mostrar al estar tomando las medidas con el escalímetro. Lo que hice fue escalarlo, es decir, ubicarlo a una escala específica dentro del programa de AutoCAD para poder yo tomar así directamente las medidas. Equivale exactamente a lo mismo como si ustedes estuvieran tomando las medidas con su escalímetro. Se supone que dibujaron 1 a 75 y 1 a 50 también. Lo primero que hay que hacer, tenemos aquí el programa, ustedes pueden trabajar como quieran desde cualquier vista. Aquí tengo las vistas, esta es la vista de planta. Yo les recomiendo que utilicen la vista de planta para iniciar el dibujo. Es más fácil. Lo primero que van a hacer es el rectángulo base del edificio. Ese es lo primero que van a hacer. Según este dibujo, tiene 2550 por 12. Si sumamos o si suman ustedes estas acotaciones, les debe de dar 12. Si les falta alguna medida, por eso es la importancia de que hagan el dibujo a escala. Si les falta alguna medida que no esté anotada, es decir, que no está acotada, la toman directamente. $11.93 me da aquí. Lo voy a redondear, en este caso lo voy a redondear a 12. Entonces voy a trazar una línea de 25, 50. A ver, es importante que observen aquí si están dibujando en metros, en centímetros o qué unidad de medida están trabajando. Para poder saber en qué unidad de medida trabajan, se van a ventana, información del modelo, unidades y el formato. Muchas veces cuando descargan o instalan el programa, de manera automática les aparece el formato de arquitectura. No lo vamos a ocupar porque el formato de arquitectura aparece aquí en pulgadas y no vamos a trabajar con pulgadas. Se van al formato decimal y utilizan centímetros o metros. A mí en lo personal me gusta dibujar en centímetros. La precisión en cuestión de centímetros con dos decimales es suficiente. Entonces ahora sí, se aseguran para que sean paralelas las líneas a los ejes, se aseguran de que en este caso como voy a trazar la línea horizontal, debe de estar coloreada en un tono rojo. Me aseguro que esté en un tono rojo y incluso al lado del puntero aparece ahí en el eje rojo. Y entonces sí escribo 2550 centímetros, que equivale a 25.5 metros. Sobre el eje verde son los 12 metros. En este caso, como estamos en centímetros, tengo que poner 1200 centímetros, que equivale a lo mismo. 2550 centímetros. Y aquí voy al punto final. La superficie se pinta de color gris. Selecciono la cara, utilizo la herramienta equidistancia, doy un clic aquí adentro, muevo de esta manera el puntero y tecleo 15, que son 15 centímetros, es el espesor del muro. Y ya tengo aquí el muro. Voy a dibujar una sola columna primero. Las columnas se supone que miden 25, tienen 25 por 37, pero creo que es más. Aquí este dibujo que tomé como ejemplo no tiene la medida exacta.
es de 45. Vamos a dejarlas de 25 por 45. Aquí a un lado, en cualquier parte, sobre el eje rojo, si se dan cuenta, 25 por 45, 25 y en el punto final. Y aquí tengo ya una columna. Le voy a dar doble clic a la cara, a esta cara o esta superficie, y de manera automática, al darle doble clic, se selecciona todo este rectángulo junto con su perímetro y la superficie que lo forma. Le doy clic derecho, creo un grupo. Voy a crear un grupo. Ahorita les voy a decir por qué estoy creando un grupo. Con una sola selección, con un solo clic que haga sobre esa figura, estoy yo seleccionando todo este grupo. Utilizo la herramienta de mover, me voy a esta esquina y la dejo aquí en la esquina del rectángulo que hice al principio. ¿Sí? Voy a medir cuánto tengo desde esta intersección hasta acá. Y tengo 30 centímetros. Voy a mover hacia el frente la columna en el eje, sobre el eje verde, la voy a mover 15 centímetros. Y aquí de esa manera queda centrada en el muro. Y ahora la voy a mover, voy a medir cuánto tengo desde esta intersección hasta la esquina, y son 10, entonces voy a moverla 5. Y aquí ya está centrada. Me voy al plano. Aquí me dice que de columna a columna tengo 2.9 metros. Voy a copiarla 2.9 más el ancho de la columna. El ancho de la columna dijimos que es de 25, entonces sería 2.90 más 25, serían 3.15. Activo la herramienta de copiar, estando seleccionada la columna. Activo la herramienta de copiar. Presiono la tecla control una sola vez y la suelto, no es necesario que la vuelva a apretar. Eso es para copiar un objeto. Presiono control, cambia el puntero y se agrega un signo de más a un lado. Quedamos que es a 315. Tecleo 315, doy enter y se copió. Verifico que sean 290 y ahí está, 290. Y así sucesivamente voy a hacer lo mismo. $2.90 y la siguiente está $2.95 más 25, $3.20. Ya que tenga yo todas las columnas, voy a tener que elevar o levantar todas. Esa es una manera o un modo de hacerlo. Va a ser un poco tardado. Es válido, pero va a ser un poco más tardado. Si yo, en lugar de hacer eso, voy a darle a explotar a esta columna, pero la voy a sacar, la voy a mover 100 centímetros aquí, la exploto, está seleccionada toda, y en lugar de crear un grupo, creo un componente. Me aparece esta ventana y le doy crear, de tal forma que cuando yo copie este componente, ya no este grupo, con que yo modifique uno solo, se van a estar modificando los dos. Entonces vamos a crear el componente para que con una sola vez que modifiquemos una columna, se modifiquen todas. Este ya es un componente. Las únicas que no se van a levantar van a ser estas dos, pero desde un principio podemos hacerlo. Les comento para que sepan utilizar las dos herramientas, crear un grupo y crear un componente. El grupo ayuda y sirve para poder manipular los objetos sin modificar nada a su alrededor. El componente es como un grupo, pero se le añade el plus de que a la hora de modificar este componente o este grupo, se modifican todos los demás elementos. Tenemos 3 columnas, vamos por la cuarta columna.
está a 2 metros, más los 25 centímetros son 2,25. Luego la siguiente está a 1 metro, sería 1,25. Luego a 2,60, 2,85. 2,90, 3,15. 2,95, 3,20. 2,90, 3,15. 2,85, 3,05. Faltan 5 centímetros. Ahí está. Coincidió exactamente, la voy a sacar otros 5. Ahí está. Ahora voy a seleccionar todas estas columnas y las voy a copiar del otro lado porque están a la misma altura. Una manera, una forma de seleccionar rápido todas estas es haciendo un clic, haciendo una selección de izquierda a derecha hacia la parte de abajo. Se seleccionan estas dos líneas, lo único que hago es deseleccionarlas y ya tengo seleccionadas todas las columnas. Le doy copiar, control, la tomo como referencia esta intersección y la dejo justo aquí sobre el eje verde en la arista y que esté punteada la línea de referencia de color verde, y ahí están todas. Bien, ahí están las columnas. Me voy al dibujo de fachada y la altura de estas columnas se supone que es de 3,42, 3,60 hasta acá arriba. Es de 3,91 la columna, pero el piso tiene 5 centímetros de nivel. Vamos a dejarle 7 centímetros. Vamos a dejar de nivel el piso 12 centímetros. Si desaparecen estas columnas, no se preocupen, ahorita entonces le doy doble clic al grupo o al componente, doble clic para entrar a editarlo. Lo elevo hasta el nivel de piso y suelto ahí, doy otro clic, ya después vuelvo a darle otro clic para teclear 391 y esa es la altura de las columnas. Como estas no eran un componente, lo único que puedo hacer es de manera individual elevarlas también. Si se equivocan en algo, lo único que tienen que hacer es darle control Z o con esta herramienta de deshacer. Ok, ya tenemos las columnas. Para que se interseccionen con los elementos que ya existen,
Voy a seleccionar todas las columnas y les voy a dar clic derecho, explotar. Y ahora selecciono todo el modelo, le doy intersectar caras con la selección. En este dibujo no se aprecia ver, no se alcanza a ver, pero tenemos una pequeña banqueta como de 30 centímetros y de 7 centímetros de alto. Entonces lo que vamos a hacer es copiar. Esto es todo alrededor, entonces copio, me aseguro que esté sobre el eje verde, 30, y lo mismo hago aquí. No prolongo, voy a poner una línea hasta acá, de cualquier medida, lo mismo hago acá, 30, copio, a 30, extiendo esta y borro esto. Lo mismo de este otro lado, 30. Sobre el eje rojo. Y aquí lo cierro. Ahí está. 7 centímetros hacia la parte de arriba. 7, enter. Ahí está. Ok, ahora los muros, donde están las ventanas. Tenemos ventanas y esas están a... Medimos en el plano de fachada. 1.35, vamos a dejarle a todas estas ventanas de aquí. Si observamos, son tres ventanas de esa medida. Las otras tienen 2.05. Hay una columna que sobra, que es donde inicia la puerta. La voy a borrar. Hay que borrarla. Este muro de aquí lo voy a llevar hasta toda la altura de la columna, igual el de acá. El antepecho de la puerta, el antepecho es la parte de arriba. La puerta tiene de altura 2.10. Voy a seleccionar esta línea de aquí y la voy a copiar a 210 centímetros. De cada uno de los extremos trazo líneas verticales, me aseguro que estén sobre el eje azul y hago esto. La altura de la ventana es de 1.50, 1,5 metros. Y hago lo mismo con lo de la puerta. Para no repetir lo mismo, me voy hasta acá, hasta el fondo. Pero hay un detalle que carece de arista en esta parte. Y si yo quiero borrar nada más esta cara o hacerle algo, se borra toda. Lo que tengo que hacer es volver a seleccionar
toda esa área, intersectar caras con la selección y ya me crea automáticamente la arista que me hace falta. Puedo borrar estas líneas de aquí arriba. Y aquí en la parte de arriba le vamos a dejar 20 centímetros. Voy a copiar esta línea, 20 centímetros hacia abajo. Trazo una línea de aquí desde esta parte. Borro esta. Son 15 centímetros del muro. Y hago lo mismo que en la parte de arriba de las ventanas que acabo de hacer. Copio y la llevo hasta el final. La puerta de aquí tiene 2,5 metros. Copio esta línea, 2,5 metros. Trazo hasta aquí y voy a seleccionar para intersectar con la selección. Lo mismo del otro lado, 20 centímetros. Selecciono todo y clic derecho, intersectar caras con la selección. Están las ventanas. Para la estructura de arriba descargué un archivo. Y copio toda la estructura. Como viene por partes, lo voy a formar o lo voy a hacer un grupo para poderlo manipular. Aquí no es necesario hacerlo un componente, con que lo hagamos un grupo. Le doy control C o copiar, control V. Me queda de esta manera, hay que girarlo. Estando seleccionado, agarro la herramienta de rotar, me aseguro de que estén de color azul. Giro, le doy un clic, suelto y giro un poco, le doy 90 para que gire 90 grados. Y ahora lo único que tengo que hacer es colocarlo con la medida necesaria. No llega, entonces lo vamos a hacer un poquito más grande. Y ahí está el edificio. En el siguiente video vamos a ponerle la cubierta, las láminas, las puertas y las ventanas.